buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz y formo parte del equipo de marketing de Medical Expo. Les doy la bienvenida a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo y primero que nada quiero agradecerles el tiempo que nos comparten el día de hoy y tengo el gusto de compartir este espacio con uno de nuestros speakers de Medical Expo. Con el tema que abordaremos es anorexia, trastornos de la conducta alimentaria, con una invitada muy especial, la licenciada en nutrición Jessica Martínez. Te doy la bienvenida, Jessica. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, buenos días. Muy bien. Muy buenos días. Me da un gusto. Pues el espacio es todo tuyo, Jessica, para que puedas iniciar con lo que es tu presentación y pues te estaremos siguiendo a lo largo de esta misma. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues antes de empezar, me gustaría darles las gracias, primero que nada y nuevamente pues por el tiempo de estar aquí hoy acompañándome en esta plática de trastornos de la conducta alimentaria. Hablaremos específicamente más sobre anorexia. Y bueno, mi nombre es Jessica Martínez, soy licenciada en nutrición. En cuanto a la parte de nutrición, a mí me gusta y me apasiona mucho la parte de trastornos de la conducta alimentaria. Creo que es muy importante que como profesionales de salud tengamos todo el tiempo capacitación en estos temas, porque bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito más, pero es muy difícil o sigue siendo muy difícil el diagnóstico, ¿no? Entonces, entre más capacitados estemos, pues mucho más rápido vamos a poder diagnosticar a estos pacientes y la recuperación también va a ser mejor. Entonces, pues bueno, empezamos con el tema. Bueno, pues primero que nada me gustaría empezar, antes de hablar en particular sobre qué es la anorexia, me gustaría que empezáramos hablando sobre qué es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y pues bueno, básicamente empezaremos sobre el concepto. El concepto pues se refiere a que es una alteración persistente en la alimentación o el comportamiento relacionado a la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o a la absorción de alimentos, causando un deterioro significativo en la salud física y el funcionamiento psicosocial. Y bueno, aquí quise como subrayar ciertos puntos que considero que son importantes. Un trastorno de la conducta alimentaria, como podemos ver aquí, pues básicamente también nos va a afectar tanto en la alteración o en el consumo de los alimentos que van a tener los pacientes, pero también en la absorción, ¿no? Y un punto también importante es que, bueno, no tanto nos va a deteriorar la salud física, pero también vamos a tener un deterioro en el funcionamiento psicosocial. Por lo tanto, pues bueno, muchas veces todavía se llega a pensar que un trastorno de la conducta alimentaria se debe de curar con pues fuerza de voluntad, ¿no? Y pues bueno, este es un mito totalmente porque como podemos ver va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces es importante que podamos comenzar pues aquí viendo sobre el concepto y de esta manera pues bueno, vamos a entender mucho mejor por qué es importante muchas veces llevar un tratamiento con los pacientes que tiene que ser en conjunto, en este caso pues con psiquiatras, ¿no? Y bueno, hablando un poquito sobre la epidemiología. Antes de hablar sobre la epidemiología como tal, que actual, o los datos que actualmente tenemos sobre la epidemiología, me gustaría comenzar diciendo que hay factores que pues nos van a dar puntos de sesgo, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? Bueno, pues aquí les puse algunos, ¿no? Criterios diagnóstico, derivación, estigma y sistemas de detección. Desafortunadamente, pues bueno, sabemos que para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria debemos de basarnos en el DSM-5, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces hay mucha controversia todavía con los criterios diagnósticos que nos da el DSM-5, porque bueno, si un paciente, digamos, no tiene o no entra dentro de esos criterios diagnósticos, ya no se está catalogando como si tuviera un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Cuando realmente sí lo tiene. Entonces, pues es importante que podamos tomar en cuenta o podamos mejorar también nuestros sistemas de detección. La derivación, y que esto va muy en conjunto con la parte del estigma. Y pues bueno, esto también va muy arraigado hacia la parte de pensar muchas veces que los pacientes con cuerpo grande no tienen un trastorno de la conducta alimentaria únicamente por su tamaño corporal, ¿no? O incluso también casi siempre se puede ver incluso más en los hombres, ¿no? Hay mucho estigma alrededor todavía de los trastornos de la conducta alimentaria, a pesar de que sí, actualmente ya tenemos mejores herramientas donde tengamos mejores sistemas de detección, pero todavía nos falta demasiado. Entonces, pues bueno, por lo tanto,
al tener sistemas de detección deficientes, pues la derivación también suele ser deficiente, ¿no? E incluso mucho más tardada. Y al ser más tardada, pues los pacientes llegan a tener mucho más complicaciones, a diferencia de que si los hubiéramos derivado a tiempo, ¿no? Y pues bueno, aquí como un punto importante, pues no todos los pacientes son diagnosticados, tampoco todos los pacientes llevan un tratamiento y tampoco son derivados a un servicio de salud. Y bueno, aquí también es importante decir que pacientes con trastornos de la conducta alimentaria no todos tienen acceso a que puedan tener un tratamiento en conjunto con otros profesionales de la salud, ¿no? Por eso es importante que nosotros, en este caso, pues bueno, nosotros nutriólogos, pero también en general todo el personal de salud, podamos contar todo el tiempo con más herramientas que nos puedan ayudar justamente a poder abarcar ciertos puntos importantes dentro del tratamiento de los pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, ahora sí hablando un poquito más sobre la epidemiología, ¿no? Tenemos, antes que nada, aquí quise incluir específicamente nada más de anorexia y bulimia. Suelen ser los trastornos de la conducta alimentaria más estudiados. No quiere decir que sean como los más presentados, pero sí donde hay un mayor enfoque dentro de los estudios, ¿no? Y bueno, tenemos que es la tercera enfermedad crónica más común en adolescentes, ¿no? Específicamente en mujeres. Pero, pues bueno, hay que recordar, siempre ahorita que vayamos a estar hablando sobre la epidemiología, que existe un sesgo muy fuerte en los datos y también específicamente en hombres, ¿no? Ahorita lo iremos viendo más adelante. En cuanto a anorexia, pues tenemos que la edad con una mayor incidencia es en mujeres de 10 a 20 años, lo cual pues bueno es bastante preocupante porque a la edad de 10 años ya hay niñas que se están preocupando por su tamaño corporal, ¿no? Entonces pues nos habla de que pues todavía dentro de la sociedad nos hace mucha falta hablar sobre diversidad corporal, ¿no? Que nos ayudaría bastante a tratar de disminuir toda esta incidencia. Hay una mayor incidencia en mujeres que en hombres, comenzando a partir de los 15 años, ¿no? Y pues bueno, también nos habla que dentro de los casos de anorexia hay un aumento también desde los 10 a los 14 años de edad, ¿no? Con un pico, como les digo, pues en los 15 años. En cuanto a bulimia, pues tenemos que hay una edad con mayor incidencia de los 10 a los 20 años y pues bueno, también con un pico entre los 15 años de edad. Como vemos, pues bueno, en las adolescentes suele ser con una mayor fuerza toda esta parte de querer encajar muchas veces dentro de los cánones que nos da la sociedad e incluso muchas veces a toda costa, ¿no? A pesar de poner en riesgo nuestra salud. Y bueno, la edad máxima osciló de los 15 a los 29 años en mujeres. En cuanto a los hombres, ¿no? Realmente hay datos o hay muy poca evidencia en cuanto a los hombres, hablando epidemiológicamente. Hay una incidencia más baja, pero hay que recordar nuevamente, hay presencia de estigma, ¿no? Y todavía doble. ¿Por qué? Pues porque, bueno, les da mucha pena a los hombres muchas veces todavía ir o acudir por ayuda. Por lo tanto, pues bueno, el decir que tienen un trastorno psiquiátrico, desafortunadamente todavía la salud mental en la sociedad y también en nuestro país, pues sigue siendo muy juzgada. Entonces, pues bueno, y mayormente incluso todavía en hombres, las mujeres solemos ser las que todavía acudimos más tempranamente, ¿no? Y pues bueno, todavía eso, sumarle que decir o tener un diagnóstico de trastornos que suelen ser mayor enfocados hacia mujeres, ¿no? Pues por lo tanto no quiere decir que no haya presencia de trastornos de la conducta alimentaria en hombres, pero nuevamente hay que recordar que hay un sesgo muy importante en cuanto a los datos epidemiológicos. Otro punto muy importante, como les decía, pues hay una carencia de estudios. El grupo principalmente estudiado casi siempre suele ser las mujeres. Por lo tanto, pues bueno, hay una mayor evidencia científica absolutamente de todo en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria en mujeres, ¿no? Hace falta todavía estudiar mucho más el grupo de los hombres. Y pues bueno, aunado a todo esto, pues por lo tanto vamos a tener una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Que va muy en conjunto hacia el estigma y pues bueno, también a las deficiencias que tenemos entre los sistemas de detección. Y pues bueno, aquí como un punto importante, quise incluir que, pues bueno, no quiere decir que haya un aumento en la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente,
sino que tal vez ya tenemos una mejor comprensión también de los síntomas, de los factores de riesgo que hay actualmente, de los criterios diagnóstico. No quiere decir que no nos falte todavía hacer mucho más conciencia en esto, pero a comparación de antes, ya podemos derivar todavía un poquito mejor a los pacientes, ¿no? Todavía nos falta, pero actualmente ya tenemos mejores herramientas con las cuales pues podamos ayudar a los pacientes. Por lo tanto, podríamos ver como un aumento en la prevalencia, pero pues bueno, quiere decir que ya hay una mejor detección. Y bueno, ahora sí pasando a hablar un poquito más sobre anorexia. Pues bueno, aquí voy a estar tocando ciertos puntos que considero importantes. Comenzaremos a hablar pues principalmente por la fisiopatología, los sistemas de detección, que bueno, también considero que es un punto importante, poder tener como más herramientas dentro de la consulta para que podamos detectar a los pacientes con algún trastorno de la conducta alimentaria, intervención nutricional y pues bueno, por último, estrategias conductuales. Antes que nada, voy a hablar un poquito sobre los criterios diagnósticos, ¿no? Tenemos dos tipos de anorexia. La primera, que bueno, es la restrictiva, y aquí tenemos que tienen que ser 3 meses sin purga o atracones, ¿no? Y la segunda, que entraría dentro de atracones o ya hay presencia también de purga, ¿no? Que bueno, va a entrar justamente cuando el paciente ya tiene 3 meses con episodios de purga o atracones, ¿no? Y el DSM-5 a 3 criterios diagnósticos para que podamos saber si es que nuestro paciente tiene o no tiene anorexia, ¿no? En este caso, un diagnóstico de anorexia. Nos habla sobre un peso bajo, que bueno, aquí se me hace muy importante mencionar que hay que recordar que los trastornos de la conducta alimentaria no se dan únicamente en personas con cuerpo delgado. Hay que recordar que los pacientes de cuerpos grandes también pueden tener trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Esto es sumamente importante porque muchas veces, como les decía, o sea, hay carencia dentro de los criterios de diagnóstico que tenemos. Es importante recordarlo, ¿no? Los síntomas físicos que lleguen a presentar los pacientes y por último, pues también rasgos psicopatológicos, ¿no? La realidad es que muchas veces los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria suelen también llegar con presencia de depresión e incluso muchas veces también ya tuvieron como intentos de suicidio. Entonces, pues bueno, es importante también ver todos estos rasgos psicopatológicos porque de esta manera, pues bueno, vamos a poder entender mucho mejor a nuestro paciente. Bueno, hablando o entrándonos un poquito más hacia la fisiopatología, pues tenemos un punto importante aquí, pues que el peso corporal del individuo con anorexia nerviosa casi siempre nos va a generar como el grado de restricción calórica que tiene, ¿no? Ahora, nuevamente aquí hay que recordar, hago mucho énfasis en esto porque lo considero muy importante, por eso quise como subrayar esta parte de generalmente. Mm, no siempre el tamaño corporal de una persona nos va a reflejar cuánto tenga una restricción calórica, ¿no? Porque nosotros podemos ver a un paciente con cuerpo grande y pensar que no tiene una restricción calórica y sí la está teniendo. Entonces, pues bueno, es importante que podamos comprender que también los trastornos de la conducta alimentaria se van a dar en pacientes con cuerpo grande, ¿no? Ahora, hablando específicamente de niños y adolescentes, en este caso, pues bueno, la pérdida de peso va a ir en contra de la tendencia natural del cuerpo a aumentar de tamaño. Sabemos que dentro de este punto, dentro de la niñez y dentro de la adolescencia, nos encontramos en, pues bueno, un desarrollo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, muchas veces también se va a pausar, pero vamos a tener pérdidas mínimas también de peso. Pero es importante ver que, pues bueno, los pacientes, justamente niños y adolescentes con presencia de anorexia, no van a alcanzar lo estimado justamente para su edad en cuanto a estatura y, pues como les mencionaba, en su nivel de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, sí vamos a tener un mayor riesgo de mortalidad en un peso significativamente bajo. Y pues bueno, lo que también es importante recordar que la pérdida de peso total y reciente pues también nos va a dar un predictor en cuanto a bradicardia, independientemente de cuál sea el peso de presentación de nuestro paciente. Ahora,
Hay que tomar en cuenta 3 puntos importantes, independientemente de cuál sea el tamaño corporal de nuestro paciente, ¿no? Hay que empezar siempre pues viendo cuál es la historia completa del peso. ¿A qué me refiero a esto? Pues hay que ver cuál fue la pérdida de peso, ¿no? En cuanto a cantidad, velocidad y duración, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos kilos llegó a perder mi paciente? ¿Con cuánta velocidad y en cuánto tiempo, ¿no? Y cuánto está durando esa pérdida de peso. Es importante que podamos enfocarnos en eso más allá del tamaño corporal de nuestro paciente. El estado médico-nutricional también en el que se encuentra nuestro paciente y el estado psicológico, ¿no? Como les mencionaba, pues bueno, sí es importante ver si nuestro paciente tiene depresión o algún otro síntoma psicológico que deba ser importante. Y bueno, aquí también quise poner un punto importante. Los pacientes con pérdidas de peso más dramáticas sí tendrán un mayor riesgo de hospitalización, independientemente de cuál sea su peso de admisión, ¿no? Esto quiere decir que, pues bueno, si tenemos un paciente con cuerpo grande, pero que haya tenido una pérdida muy grande de peso, aunque su cuerpo se siga viendo grande, pues sí vamos a tener todavía un mayor riesgo de hospitalización. Bueno, ahora sí. Hablando sobre la fisiopatología gastrointestinal, ¿no? Vamos a ir como por partes, únicamente quise incluir como ciertos puntos importantes, ¿no? Pues aquí vamos a tener también un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, ¿no? Aquí es importante mencionar que los pacientes, por más que nosotros queramos darles más alimento, ellos suelen tener todavía una saciedad mucho más temprana, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si tenemos un paciente que le vamos a dar de desayunar, puede que todavía tenga esa sensación de saciedad hasta ya muy tarde, ¿no? Por lo tanto, pues todavía va a ser mucho más difícil para ellos que puedan volver a restaurar su alimentación a como pues se considera normal. Vamos a tener también gastroparesia, va a haber también estreñimiento, vamos a tener también riesgo de presentar pancreatitis y pues bueno, también elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Que esto casi siempre va muy aunado a, pues bueno, a la presencia de que muchos pacientes llegan a tener purgas, también el uso de laxantes. Y pues bueno, también va a haber un dolor constante e intenso. Recordemos también que los pacientes pueden estar en un estado de desnutrición. Por lo tanto, pues también justamente la desnutrición pues es un riesgo para presentar pancreatitis. ¿Ok? Vamos con la parte del desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Pues aquí vamos a tener presencia de deshidratación. Esto pues va a estar muy aunado a la presencia de un aumento en la urea, el urato y la creatinina. Y por lo tanto, pues también vamos a tener una disminución en el volumen de la orina y pues también nos va a causar una insuficiencia renal, ¿no? Aquí va a haber presencia de edema. Es importante que sepamos que si vemos edema o tenemos un aumento en el tamaño o en el peso corporal, sepamos diagnosticar el edema, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que nuestro paciente ya está aumentando, subiendo de peso, pero realmente es edema. Entonces es importante que estemos checando todo el tiempo eso. También va a haber presencia de acidosis metabólica, que esto pues bueno, casi siempre es por la presencia de vómito y también por una presión arterial baja, ¿no? Ok. Hablando de la parte tegumentaria, pues aquí vamos a tener también la presencia de piel seca y escamosa. Vamos a tener también la presencia del lanugo. Lanugo suele ser como protección, ¿no? Sabemos también que, pues bueno, la presión arterial va a disminuir en nuestros pacientes, entonces, pues, a modo de que el cuerpo trata de protegerlo justamente de esta presencia de tener frío, pues va a empezar a crear como una pelucita que va a estar recubriendo absolutamente todo el cuerpo y por lo tanto, pues bueno, esto lo hace únicamente a modo de protección, ¿no? También vamos a tener una coloración amarillenta y esto básicamente va a ser, pues bueno, por la disminución del metabolismo de los betacarotenos en el hígado y por lo tanto se van a estar almacenando debajo de la piel. Y bueno, un punto importante también, pues vamos a tener uñas y cabello quebradizo, ¿no? Que esto, pues bueno, va muy en conjunto hacia la parte de la desnutrición que van a estar presentando nuestros pacientes. Todos estos puntos importantes, por ejemplo, en la parte tegumentaria, nosotros lo podemos estar viendo en el momento de la consulta, ¿no? O sea, es importante que también pongamos atención en todo esto y pues bueno, ya nos estaremos dando una idea. La realidad es que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria no suelen ellos darse cuenta de que tienen un problema, ¿no?
Entonces, pues bueno, es importante que nosotros sepamos diagnosticarlo porque pues a pesar de que ellos sepan tal vez que el lanugo no es como algo normal o no lo presentaban antes, no lo van a ver como malo porque para ellos está bien que estén en ese peso o no es algo malo que estén disminuyendo de peso. Ok. Vamos hacia la parte hematológica, ¿no? Pues aquí, pues bueno, sabemos que sí va a haber presencia de anemia, pero la que más va a estar presente, pues va a ser la anemia perniciosa y esta va a ser por deficiencia de vitamina B12, ¿no? También vamos a tener, pues bueno, riesgo de pancitopenia, que pues básicamente va a ser o lo va a causar la disminución en la producción de las células sanguíneas y por lo tanto también vamos a tener un aumento en la hormona del cortisol y pues bueno, es importante mencionar que todos estos puntos se pueden corregir con una mejora nutricional y la restauración del peso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente restaurar esa pérdida de peso que ha tenido el paciente. Ok. Hablando de la parte musculoesquelética, ¿no? Vamos a tener un mayor riesgo de presentar fracturas, porque bueno, pues la masa ósea va a estar disminuyendo. Esto, pues bueno, va a ir a consecuencia de que los pacientes generalmente van a presentar osteopenia, ¿no? Que esto es importante recordar que también va a estar muy relacionado hacia la parte de trastornos endocrinos, ¿no? Pues bueno, aquí en la parte o ya apegándonos un poquito más hacia la parte de trastornos endocrinos, pues vamos a tener la presencia de oligoamenorrea o también amenorrea, ¿no? Que esta, pues bueno, podemos ver también una restauración al momento de recuperar el peso que ha perdido nuestro paciente. Por oligoamenorrea me refiero a que sí va a haber una pérdida dentro de la menstruación, pero pues por ejemplo vamos a tener pacientes que únicamente vayan a tener 9 menstruaciones, ¿no? A lo largo de todo el año. Entonces, como tal, no se va toda la menstruación, ¿no? O sea, no digamos, no llega a ser amenorrea, pero sí vamos a tener una disminución en la menstruación de nuestros pacientes. También vamos a tener una disminución de estrógeno y pues bueno, también el cortisol va a aumentar y esto casi siempre se da pues bueno, por el uso de laxantes, ¿no? Es importante ver o preguntar siempre si están usando laxantes. Recordemos también que muchas veces nos mienten, por eso es importante que podamos crear también nosotros estrategias con las que podamos pues bueno, que nuestro paciente pueda entrar en confianza y sepa que, pues bueno, esto no es para juzgarlo, sino pues todo lo contrario, ¿no? Para poder apoyar. Y pues bueno, la disminución de estrógeno nos va a llevar, pues bueno, a una disminución también en el crecimiento óseo de nuestros pacientes, ¿no? Aquí como un punto importante, también quise incluir que el aumento de peso no va a restaurar por completo la pérdida ósea, pero sí vamos a lograr regular la menstruación lo antes posible, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nos va a ayudar a contrarrestar la pérdida ósea permanente. Ahora, hablando un poquito más sobre la fisiopatología endocrina, ¿no? Pues aquí específicamente vamos a tener cambios en el eje hipotálamo-hipófisis, por lo tanto, pues bueno, sí vamos a tener un aumento de cortisol y también un aumento de corticotropina, ¿no? Esto nos va a llevar a una maduración sexual alterada y pues también vamos a tener patrones de crecimiento detenidos, ¿no? Específicamente esto lo vamos a poder ver más en pacientes, como decíamos, hay una mayor prevalencia entre los 15 y 20 años, casi siempre va a ser más en adolescentes, por lo tanto, pues bueno, es importante que tengamos en cuenta cómo es que toda la parte endocrina también entra en este tipo de diagnósticos, ¿no? Otro punto importante, pues bueno, que el hambre al hambre me refiero como que el paciente entre como en un hambre programada, ¿no? O sea, que prefiere quedarse con esta hambre, que bueno, igual es importante recordar que al nuestro cuerpo estar acostumbrado a pasar periodos de hambre muy grandes, pues se va acostumbrando a eso, ¿no? O sea, ya va perdiendo la capacidad de conectar con estas señales de hambre y saciedad. Por lo tanto, pues bueno, muchas veces pueden pasar horas sin desayunar, ¿no? Pueden pasar desde sea, cenaron y hasta las 4, 5, 6 de la tarde tal vez ya estarían desayunando, que incluso ya estarían pues agarrando su comida y pues bueno, muy, muy poquito, ¿no? Pues bueno, nuevamente el hambre y la pérdida de peso nos van a causar afectaciones importantes dentro del hipotálamo, ¿no? Y aquí quise como estructurarlo de esta manera.
el hipotálamo no va a señalar la liberación de gonadotropina y esto, pues bueno, básicamente nos va a llevar a que la LH y la FSH disminuyan y por lo tanto no vamos a tener una buena liberación de estrógeno o progesterona, lo que bueno, pues va a estar justamente muy vinculado con la parte de amenorrea, oligoamenorrea y también en la deficiencia en la ovulación, ¿no? Ahora, hablando sobre la fisiopatología cardiovascular, pues básicamente aquí vamos a tener un deterioro del sistema cardiovascular, ¿no? Nuestros pacientes van a presentar palpitaciones, mareos, desmayos y esto, pues bueno, está muy asociado hacia una mayor mortalidad, ¿no? En nuestros pacientes. También vamos a tener una disminución del tono simpático del corazón, va a haber presencia de bradicardia, y pues también vamos a tener enfermedad cardíaca, que es importante mencionar que esta es la principal causa de muerte en pacientes con un diagnóstico de anorexia y también vamos a tener la presencia de taquicardia, ¿no? Pues bueno, sabemos que la taquicardia justamente también está muy ligada hacia la parte de la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico que van a estar presentando nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, si nos damos cuenta, hasta ahorita con todo lo que hemos estado platicando, es como una cascada, ¿no? O sea, es como sí, como una cascadita que si una parte va fallando, absolutamente todas van a ir fallando, ¿no? Por eso es importante que podamos comprender bien toda la fisiopatología de los pacientes que llegan a presentar un diagnóstico de anorexia, ¿no? Ahora, hablando o pasando a la parte de sistemas de detección, que considero yo que es importante que podamos hablar de esto, porque creo que en consulta muchas veces, y bueno, específicamente ahorita hablando como nutrióloga, nos llegan los pacientes buscando pérdida de peso, ¿no? Entonces, si únicamente nos vamos con esta idea de que los nutriólogos nada más estamos para hacer perder de peso a nuestros pacientes o para mandarles una dieta, pues bueno, muchas veces nuevamente no, nuestros sistemas de detección, pues nuevamente están careciendo de muchos factores importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, la consulta, para mí hay tres pilares importantes, ¿no? Hay que brindar siempre un espacio seguro y libre de juicio a nuestros pacientes, que sepan que el consultorio es un espacio seguro, ¿no? Es importante para mí recordar siempre que ningún profesional de la salud tiene por qué juzgar a los pacientes, ¿no? Estamos para acompañarlos en este proceso. Al final de cuentas, yo creo que muchos pacientes han llegado a pasar por situaciones que no deberían. Entonces es importante que podamos brindarles un espacio seguro, que sepan que al menos en consulta van a poder tener un espacio en el que no van a tener algún tipo de juicio, ¿no? Es importante que se sepan escuchados y que podamos crear un espacio también de confianza, que nuestros pacientes sepan que al momento en el que ellos o se pueden estar como entablando toda esta conversación que muchas veces suele ser también incómoda, pues bueno, que nosotros vamos a estar siempre escuchando desde el respeto. Ya una vez, pues bueno, dicho esto, hay algunos sistemas de detección que casi siempre dentro de la consulta externa los podemos checar. Es importante siempre indagar un poquito más sobre el motivo de la consulta, ¿no? ¿Por qué nuestro paciente llegó a consulta, ¿no? Pues bueno, recordemos que estoy hablando ahorita mucho como nutrióloga, ¿no? Es importante que siempre indaguemos mucho sobre el motivo de la consulta, por qué decidió esta vez acudir a consulta. Como les digo, muchas veces los pacientes llegan buscando pérdida de peso. Entonces, como les decía, es importante que podamos mejorar nuestros sistemas de detección, porque casi siempre en pacientes con cuerpos grandes, si nuestro paciente llega con pérdida de peso y es un paciente con cuerpo grande y yo todavía tengo mucho estigma alrededor de esto, yo, lejos de apoyar a mi paciente que tal vez tiene ya un trastorno de la conducta alimentaria y si únicamente le recomiendo pérdida de peso, pues bueno, va a ser peor porque yo voy a estar ayudando a que ese trastorno de la conducta alimentaria pues empeore, ¿no? Bueno, también es importante checar aquí la parte de patrones de dieta. ¿A qué me refiero con patrones de dieta? Es importante que indaguemos mucho más en cómo está la alimentación de nuestros pacientes, ¿no? Cómo es que se está alimentando, si es que mi paciente tiene ciertos horarios establecidos, si es que mi paciente o cuál ha sido como el historial que ha tenido en cuanto a dietas restrictivas. Todo esto es importante, checar, ¿no? Si es que hay hipervigilancia en cuanto a la alimentación.
hablar un poquito más también sobre hábitos de alimentación. Nuevamente, para mí es importante mencionar aquí que todos estos puntos es importante que los empecemos a abordar desde un lugar sin juicio, ¿no? Porque muchas veces los pacientes también no nos hablan o no nos dicen las cosas porque piensan que los vamos a juzgar y o han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, aquí en esta parte, el motivo de la consulta también sería importante preguntar cuáles han sido sus experiencias anteriores en cuanto a consulta para más o menos saber en dónde estamos parados y cómo es que vamos a abordar la consulta, ¿no? Hábitos de alimentación, ¿no? ¿Dónde suele comer? Si es que prepara sus comidas, o sea, que nosotros podamos saber un poquito más también sobre cuál es la relación que nuestro paciente tiene con la comida, ¿no? Cómo es que se siente también con la comida, si es que hay alimentos que de repente lo llegan a sentir o los llega a sentir como invasivos, si es que hay alimentos que causan ansiedad, si es que hay alimentos que llega a consumir más cuando llega a tener, no sé, estrés, depresión, o sea, es importante que podamos indagar en toda esta parte, ¿no? La relación que tiene con el ejercicio, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio hace? ¿Cuál es la razón por la que realiza ejercicio? Si es que está haciendo ejercicio desde el disfrute o más bien desde el castigo, ¿no? Aquí también es importante recordar que muchas veces como profesionales de la salud, y no creo que sea porque nosotros queramos hacer daño, sino que muchas veces de esta manera nos lo tienen como muy establecido pues bueno, dentro del sistema de salud, ¿no? A veces llegamos a regañar a los pacientes cuando no están realizando ejercicio, a veces llegamos a pues bueno, a juzgar a los pacientes cuando no hacen ejercicio. A veces también les decimos como, ah, bueno, si ya te comiste esto, ahora tienes que hacer más ejercicio, ¿no? Entonces, pues lo cual, pues no está bien, son conductas de riesgo. Entonces, pues es importante que indaguemos más en la relación que tienen nuestros pacientes con el ejercicio, ¿no? También indagar un poquito más sobre el historial médico, rasgos psicopatológicos, nuevamente, pues bueno, muchos de los pacientes llegan también con ansiedad. Esto nos va a servir también mucho porque pues va a estar muy aunado hacia la relación que nuestro paciente tiene con la comida y pues bueno, también con el ejercicio, ¿no? Cambios de hábitos, ¿no? ¿Cuál es la razón casi siempre por la que hace los cambios de hábitos? En dónde se encuentra ahorita nuestro paciente para que podamos realizar nosotros, pues bueno, un abordaje nutricional. La relación que también tiene mi paciente con el cuerpo, ¿no? Como les digo, o sea, la consulta nutricional no debe de basarse únicamente en el mandar el plan de alimentación, ¿no? Nosotros podemos abarcar mucho más allá, ¿no? Es importante que también siempre preguntemos cómo es que nuestro paciente se está sintiendo con su cuerpo, ¿no? Y de esta manera, pues también entender que es todo un proceso y es un proceso muy personal para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Nosotros no vamos a poder hacer que nuestro paciente de un día para otro acepte su cuerpo, ¿no? Acepte y ame su cuerpo. Incluso suele ser a veces una narrativa un poquito invasiva para ellos porque, bueno, están en una lucha constante. Por lo tanto, pues lo que podemos hacer, y casi siempre yo recomiendo, es abordarlo desde una neutralidad corporal, ¿no? ¿Qué quiere decir una neutralidad corporal? Pues bueno, aceptar que tal vez en este momento no me siento totalmente a gusto con mi cuerpo, pero que mi cuerpo merece respeto, ¿no? E incluso entonces, ahorita lo que vamos a hacer es abordar todas las consultas desde el respeto, ¿no? Ya habrá un momento en el que mi paciente pueda aceptar e incluso amar su cuerpo, ¿no? Ahorita vamos a abordarlo desde el respeto. Y bueno, ahora vamos hacia la parte de intervención nutricia. Aquí me gustaría empezar hablando sobre pacientes que están en algún estado crítico, pacientes hospitalizados que llegan a tener un diagnóstico de anorexia. Principalmente hay que recordar que hay que asegurar el cubrimiento total mínimo de micro y macronutrimentos, independientemente de cuál sea el tamaño corporal de nuestros pacientes, ¿no? Y aquí un punto bien importante es que hay que tomar en cuenta el síndrome de realimentación, ¿no? No podemos mandarle una cantidad muy grande de calorías a nuestros pacientes porque, bueno, si no, o pensar que justamente así los vamos a llevar a la recuperación, porque pues vamos a presentar un mayor riesgo de síndrome de realimentación. Y pues bueno, aquí me estoy basando en los criterios que nos dice la ASPEN. Hay algunos criterios que nos menciona, que aquí me gustaría basarme un poquito más en la pérdida de peso, no tanto en el IMC, sino en la pérdida del peso que ha tenido el paciente, ¿no?
nos habla o la tablita está estructurada en 2 puntos, ¿no? Un riesgo moderado, que únicamente vamos a necesitar 2 criterios de riesgo para que nuestro paciente pueda, pues bueno, presentar un riesgo a tener síndrome de realimentación. Y del otro lado, pues bueno, vamos a tener un riesgo significativo en el cual únicamente vamos a necesitar un criterio, ¿no? Pues bueno, aquí vamos a tener en riesgo moderado una pérdida de peso del 5%, hablando específicamente de un mes. En la ingesta calórica, pues vamos a tener una ingesta oral nula o insignificativa durante 5 o 6 días o menor al 75% del requerimiento energético estimado, mayor a 7 días durante una enfermedad o lesión aguda, ¿no? Aquí en esta parte de lesión aguda, pues justamente también habla mucho sobre anorexia, ¿no? Por eso pues me estoy basando en esta tablita, ¿no? Pues bueno, también vamos a tener niveles bajos en cuanto a potasio, fósforo, suero y magnesio, una pérdida de grasa subcutánea, pérdida de masa muscular también, y pues bueno, también hacia la parte de riesgo significativo, vamos a tener una pérdida de peso del 7.5% en 3 meses o mayor al 10% en 6 meses, ¿no? En cuanto a la ingesta calórica, en un riesgo significativo, vamos a tener un menor requerimiento energético, una menor cantidad de la ingesta calórica que va a ser del 50% para mayor de 5 días durante el diagnóstico de anorexia, ¿no? O menor al 50% del requerimiento estimado a mayor a un mes. Y bueno, pues nuevamente, pues también vamos a tener pues la deficiencia de potasio, fósforo, suero y magnesio. También va a haber pérdidas de grasa subcutánea y pérdida también de masa muscular. Ahora, pues bueno, la ASPE nos da 2 tablitas, ¿no? Nos da o 2 maneras de poder abordar el síndrome de realimentación. Entonces, ¿qué nos dice? Ahorita específicamente estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños ni adolescentes, ahorita estoy hablando de adultos, ¿no? Pues bueno, las recomendaciones que nos da la ASPEN en cuanto a la iniciación de calorías, nos dice que hay que iniciar, recordemos que ahorita estoy hablando también de pacientes críticos, ¿no? Hay que iniciar con 100 a 150 gramos de dextrosa o de 10 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso durante las primeras 24 horas. También es importante que podamos ver que si hay un aumento de calorías en los pacientes muy bajos, bueno, si tenemos niveles muy bajos de fósforo, potasio, magnesio, hay que esperar a que se corrijan para que posteriormente ya podamos ir aumentando las calorías que nuestro paciente va a estar adquiriendo, ¿no? Es importante también, pues nuevamente, que estemos comprobando el potasio, el magnesio y el fósforo antes de que podamos iniciar también, pues, la nutrición. En cuanto a la tiamina, pues bueno, nos recomienda suplementar 100 miligramos de tiamina antes de la alimentación o antes de iniciar con líquidos intravenosos o suplementar 100 miligramos al día de tiamina durante 5 a 7 días en pacientes con inanición severa. Y pues bueno, esto nos va a ayudar básicamente a poder pues disminuir tal vez o eliminar el riesgo de que nuestros pacientes puedan llegar a presentar síndrome de realimentación. Ok. Ahora, en pacientes no hospitalizados, vamos a empezar con un consumo inicial de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Esta parte, pues bueno, es importante que sea como muy específica para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? A veces no guiarnos tanto siempre por lo que nos están diciendo, sino que vayamos mucho más allá en lo que cada paciente, pues requiere, ¿no? Y necesita según sea su caso específico, ¿no? Pues bueno, aquí también pues vamos a ver un aumento en los niveles de grelina. En cuanto a las estrategias conductuales de nuestros pacientes o cómo es que nosotros también como nutriólogos podemos abordar esta parte. Pues bueno, es importante que nuestros pacientes puedan tener una red de apoyo en donde se puedan sentir seguros. Por lo tanto, pues bueno, es importante que también nosotros podamos brindarles a su red de apoyo, en este caso a sus cuidadores, un, un apoyo también, ¿no? O sea, muchas veces también es cansado, a veces nos olvidamos de que los cuidadores también necesitan cuidado, necesitan apoyo. Entonces es importante que nosotros también podamos brindarles educación nutricional. Es importante que también podamos recordarles que no hay que forzar los tiempos de comida en el paciente, porque muchas veces se piensa que al forzar los tiempos de comida van a poder tener una mejor recuperación y lo cual pues bueno, no es así, porque también estamos tratando de mejorar
la relación que tienen nuestros pacientes con la comida, ¿no? Que es importante también evitar hablar de comida o incluso también del tamaño corporal de nuestro paciente, ¿no? Porque bueno, pues lejos esto de ayudarlos, pues nos va a causar ansiedad o incluso cosas que nos van a retrasar durante el tratamiento. Pues bueno, aquí también nosotros es importante que esto tiene que ir muy de la mano junto ya sea con un psiquiatra o con un psicólogo o psicóloga, pero es importante recordar que no todos los pacientes tienen acceso a poder tener, como les decía hace rato, pues un tratamiento en conjunto de otros profesionales de la salud, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante también que como profesionales de la salud podamos tener ciertas herramientas con las que podamos apoyar y ayudar a esta parte del tratamiento, ¿no? Reestructuración cognitiva, grupos de apoyo. Existen muchos grupos de apoyo en los que los pacientes pueden llegar a contar pues, sus experiencias en este caso y puedan sentirse en un espacio seguro, ¿no? Lo cual, pues bueno, ayudaría bastante. Mindfulness, que nos va a ayudar también hacia la parte de alimentación intuitiva. Aquí un punto importante es que no podemos llevar o empezar con un paciente que tiene presencia de anorexia o algún otro trastorno de la conducta alimentaria con alimentación intuitiva, ¿no? Porque son pacientes que están totalmente desconectados de sus señales de hambre y saciedad. Por lo tanto, pues bueno, sí podemos hacer uso de ciertas herramientas que nos da la alimentación intuitiva, en este caso, por ejemplo, el mindfulness, pero, o sea, no lo podemos dejar como tal, nada más con alimentación intuitiva, ¿no? Porque, pues bueno, también como hace ratito lo mencionábamos, es importante que podamos cubrir, pues, los requerimientos básicos para que nuestro paciente no siga en un estado de desnutrición, ¿no? Apoyar también a la restauración de confianza, apoyar también esta parte de conciencia y motivación, y pues hacerles recordar también a nuestros pacientes que es un proceso, ¿no? Totalmente un proceso en el que, pues bueno, así como todos los procesos, va a haber pues momentos en el que se puedan sentir totalmente bien, totalmente motivados, pero también momentos en el que no puedan alcanzar esta motivación, ¿no? Entonces, pues recordarles que es un proceso y como todo proceso no es un proceso lineal, pero no quiere decir que no vayamos avanzando dentro del proceso, sino que pues bueno, estamos en camino a, ¿no? También esta parte de la neutralización del lenguaje. Y pues bueno, ya por último, quise incluir aquí una frase que considero muy importante. Nos dice que el peligro de normalizar conductas desordenadas de alimentación es que la presencia de un trastorno de la conducta alimentaria pueda ser desapercibido, ¿no? Y que la autorregulación viene siempre desde la libertad, no desde la restricción, la culpa y la vergüenza. Entonces, pues bueno, para recordar que es importante que nosotros podamos checar todas estas conductas de riesgo, que es importante también que como profesionales de la salud, en este caso pues nutriólogos, apoyemos siempre a que nuestros pacientes puedan tener o confiar en esta autorregulación y desde ahí poder tener una libertad en cuanto a las elecciones de sus alimentos, que no es necesario que todo el tiempo se puedan o se deban sentir con restricción y mucho menos con culpa ni vergüenza, ¿no? Mejorar siempre la relación que tienen con los alimentos.